Próximo segmento del directo de hoy viene de tema interesante, ¿sí? La idea es que compartamos aquí y discutamos un tema. Y el tema de hoy es pruebas de concepto, ¿sí? Prototipos y MVPs, ¿vale? Vamos a ver qué son cada una de estas cosas. Estoy ahora mismo leyendo El programador pragmático, justamente el capítulo que leí hoy hablaban de esto y pues me gustó el cómo lo plantean y quería pues conversarlo con ustedes por si a alguien le es útil los conceptos que vamos a ver y pues el cómo en mi caso los he llevado con los equipos de desarrollo con los que he trabajado y pues obviamente si ustedes tienen también experiencia pues la idea es la retroalimentación, el feedback, la conversación, la cosa, ¿vale? Así que pues nada, hablemos un rato de esto y después vamos de nuevo al desarrollo y los pongo en contexto con el proyecto de Only Barbas, que es lo que vamos a estar desarrollando. Creamos los dos proyectos base, el de backend con Next y con Nest, perdón, y el de frontend con Ionic y Vue, ¿vale? Los subimos a los repos y ya saben que pueden colaborar en los repos si gustan, ¿sí? Así que pues lo dicho. Entonces, mi gente, estaba leyendo hoy un capítulo que hablaba justamente sobre... no hablaba exactamente de estos tres temas, ¿vale? Pero se pueden relacionar. A ver, sí hablaba de uno de los temas, pero no de los tres. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros estamos en un equipo de desarrollo, por ejemplo. eh, Necesitamos a veces hacer cosas, hacer pruebas para ver o para determinar si algo es factible o no. Imagino que pues más de una vez se habrá encontrado con la pregunta del millón, ¿no? Que les pide una funcionalidad que está más allá de su experiencia, por ejemplo, porque nunca lo han hecho, ¿sí? Y se preguntan si realmente eso es factible con el lenguaje o con el framework o con la librería que están utilizando, ¿sí? Aunque es una funcionalidad pequeña, bueno, de hecho generalmente es una funcionalidad pequeña, por ejemplo, tienen que hacer una serie de cálculos y no saben si hacerlos es factible con el lenguaje en sí, con las operaciones o con las utilidades matemáticas que tiene el lenguaje, sino que tienen que buscar, pues, por ejemplo, una librería externa, ¿vale? Entonces, para este tipo de casos hay algo dentro de, pues, el desarrollo que son las POCs o las pruebas de concepto o proof of concept o como le quieran llamar, ¿vale? Entonces, estas pruebas de concepto justamente son pequeñas pruebas que nos llevan a desarrollar esa funcionalidad de la que tenemos dudas si se puede o no implementar para determinar la factibilidad del desarrollo de esa funcionalidad específicamente, ¿sí? Y esto se suele hacer, por ejemplo, en un proyecto aparte, es decir, se toma un proyecto relativamente pequeño, se implementa o se trata de implementar esta funcionalidad como prueba de concepto y si se logra, bien, pues ya tenemos una prueba de que, mira, sí lo puedo hacer. Este código, sin embargo, no siempre es llevado directamente al proyecto. O sea, se hace la prueba de concepto para ver si funciona, si es factible. Luego de eso, pues se busca una mejor manera para hacerlo, pues, o más performante, o pues aplicar buenas prácticas, refactorizar el código y todo lo demás para llevarlo a incluirlo, pues, en el proyecto original. ¿Sí? Entonces, esto es algo súper útil y súper interesante. Y además, una de las cosas que me gusta mucho, yo ahora mismo con uno de mis clientes estoy colaborando no solamente con mi equipo de desarrollo o liderando mi equipo de desarrollo, sino que también estoy colaborando con el equipo de arquitectura. Y una cosa que a mí me encanta es la parte de investigación a nivel de desarrollo, es decir, cómo mejoramos lo que ya tenemos, por ejemplo. Sigue haciendo pruebas de concepto, haciendo prototipos, haciendo pues planteamientos, ¿sí? Sea para mejorar arquitectura, sea para mejorar buenas prácticas, sea para mejorar formatos, sea para mejorar colaboración entre equipos, para estandarizar cosas entre los distintos equipos que participan en distintas iniciativas, ¿vale? Entonces, esto es algo súper interesante y es algo que se aplica muchísimo en justamente esta parte de investigación y en esta parte de mejora continua de lo que son los proyectos, de la arquitectura de los proyectos, de los estándares de calidad de los proyectos y obviamente la evaluación de la factibilidad de una u otra cosa. ¿Sí? Pero, hay varios conceptos también que pueden asociarse o que van más o menos por la misma línea que las pruebas de concepto. Por ejemplo, están los prototipos. ¿Sí? Los prototipos en este caso, aunque son muy parecidos o pueden verse o pueden llevarse más o menos por la misma línea en las pruebas de concepto, son un poco más grandes en tamaño, ¿sí? Los prototipos, pues como su nombre lo indica, si ustedes están, por ejemplo, en una fábrica de automóviles, pues antes de realizar o de fabricar el automóvil final, hay prototipos previos, ¿vale? Pues yo qué sé, podríamos llevarlo antes, que se hacía una carrocería provisional de madera para ver lo que es el estilo del automóvil, o yo qué sé. Y ahorita, pues obviamente a nivel de diseño gráfico 3D y tal, pues se puede hacer un prototipo de cómo quedaría el automóvil final. Sin embargo, estos prototipos son desechables. Obviamente no vas a meter el automóvil de madera en la carretera. ¿Sí?
por poner un ejemplo. O no vas a poner un prototipo de avión pues a volar sobre el Atlántico porque obviamente eso se va a estrellar. Entonces, los prototipos justamente también buscan tener una versión previa del producto que tú quieres crear, ¿sí? Un poco más completa, eso sí, pero desechable. Es decir, va a ser una primera aproximación, ¿sí? Al producto que tú quieres desarrollar. Ahora, a nivel de desarrollo no solamente tenemos el prototipo como concepto, como versión desechable de un feature o de un módulo o de un componente o pues ya del software completo, sino que también tenemos otro concepto que también lo ponemos en el día a día que tiene el mismo nombre, de hecho, que son los prototipos a nivel de diseño. ¿Sí? Esa es otra cosa. Están los prototipos, por ejemplo, de pantallas, los prototipos de lo que es la interfaz de usuario, ¿vale? Que pues obviamente nos proveen a nosotros, generalmente el equipo de diseño, para nosotros luego maquetar, desarrollar y hacer todo lo que tengamos que hacer a nivel de flujo de interacciones de la aplicación, ¿vale? No confundir una cosa con la otra. ¿Sí? Luego tenemos entonces las pruebas de concepto, tenemos los prototipos. Luego tenemos los MVPs, que son el producto mínimo viable. Bien. Por cuestiones de estándares, buenas prácticas y velocidad, sobre todo, cuando nosotros vamos a desarrollar software, pues lo primero que definimos es un producto mínimo viable, es decir, un producto que tenga unas características mínimas para ser funcional, para ser utilizable, ¿vale? Sea por el usuario final o sea por lo menos por los usuarios interesados en que se desarrolle el producto y así tener u obtener feedback mucho más rápido, ¿vale? ¿Por qué? Porque el desarrollo a partir de este punto, bueno, desde el inicio de hecho, debería ser iterativo. Que de eso hemos hablado, por ejemplo, en otras charlas que por cierto están en YouTube, pequeño momento de spam, cuando hablamos de la agilidad a nivel de desarrollo y cuando hablamos de el por qué nacen o por qué se implementan frameworks y metodologías ágiles a nivel de desarrollo, porque no es lo mismo que tú definas un producto hoy y comiences a desarrollarlo hoy y se estime para de aquí a 6 meses o para de aquí a un año, cuando ya de aquí a 6 meses o de aquí a un año el producto es inútil porque tu público ha cambiado, porque las necesidades del cliente han cambiado, porque la idea o cambió de parecer y ya está. ¿Sí? Entonces lo que se trata de hacer es tener pequeñas versiones iterativas, bien, para mostrar avances y recibir el feedback lo más pronto posible. ¿Vale? Entonces a partir de aquí lo que se hace es definir un producto mínimo con el que el cliente pueda trabajar. ¿En función de qué? Pues en función de lo que sea el producto. Por ejemplo, si queremos un software que sea una aplicación que vaya orientada, por ejemplo, a ser una red social, ¿qué es lo primero que deberíamos buscar? Pues el feedback de los usuarios de esa red. ¿Sí? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les gustaría que se implementara o qué no les gustaría que se implementara? ¿Sí? Fíjense en la evolución de cosas como, por ejemplo, Instagram. Instagram antes era solamente fotos, tenía filtros limitados, no había historias. No recuerdo si había mensajes privados. La primera vez que yo vi Instagram fue en 2013, 2014. No, 2014 no. No, como 2012 o algo así. Entonces, digamos que tenían una primera versión, un producto mínimo viable, y a partir de allí, bien, dependiendo de lo que es la acogida de la aplicación por parte de los usuarios, el equipo de desarrollo y pues el equipo, la empresa, lo que sea, quien esté detrás del desarrollo del software, va avanzando, va incrementando lo que son la cantidad de funcionalidades, bien, en base a que al feedback de los usuarios finales, ¿sí? Y a partir de ahí el software comienza a evolucionar hasta tener pues un producto mucho más completo como lo sería, por ejemplo, la misma aplicación de Instagram, pero el día de hoy, que tiene un montón de funcionalidades, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes vayan a empezar un proyecto, que es lo que estamos haciendo de hecho con el Only Barbas, definan algo base, algo mínimo, que sea viable, ¿sí? Que sea utilizable, que sea funcional, y desarrollen una primera versión en base a ese objetivo a corto plazo o a relativamente corto plazo, ¿sí? Así evitan justamente el detalle de caer en el loop infinito de tener un proyecto sumamente grande, una idea sumamente grande o un objetivo sumamente alto, bien, y no terminar de lograrlo nunca porque justamente el tiempo de desarrollo o las expectativas del proyecto se van siempre al infinito y pues al final pues todo cambia, el ambiente cambia, el entorno cambia, el público cambia y no terminamos de desplegar absolutamente nada, ¿vale? Eso por ahí. Lo que me lleva ahora a un concepto que esto sí lo mencionan en el libro y era una de las cosas a partir de las cuales pues salió la idea de charlar con ustedes del tema y son las llamadas balas trazadoras, ¿vale?
A ver, hace una analogía de, en este caso, los entrenamientos militares. ¿Sí? Cuando estás en un entrenamiento militar o cuando ya estás directamente en campo militar, dentro de los cartuchos, ¿sí? Hay proyectiles que son los proyectiles reales y hay otros proyectiles que son proyectiles trazadores y lo que hacen es iluminar el camino hacia donde tú estás apuntando, hacia donde tú estás lanzando los proyectiles, ¿sí? Y la idea de ese proyectil trazador, ¿sí? Es pues justamente iluminarte hacia dónde estás apuntando, sobre todo si tienes poca visibilidad o si es de noche o cosas por el estilo, ¿vale? Entonces ya al tú ver el reflejo de luz, al tú ver la ráfaga, bien, puedes saber a dónde están yendo todos los demás proyectiles, que pues en este caso serían los reales o lo que sea, ¿vale? Entonces, es una guía, a fin y al cabo. ¿Cómo se aplica este concepto en este caso? ¿O cómo hacen la analogía con respecto al desarrollo de software? Pues en este caso, cuando nosotros tenemos una nueva iniciativa de proyecto, ¿vale? Lo que se plantea es ver o detectar hacia dónde vamos a apuntar, ¿sí? Y una de las mejores maneras de hacerlo, y eso también pues, me ha pasado a mí en la práctica y realmente malo no es justamente hacer una conexión end-to-end. Es decir, si tú estás encargado de desarrollar o tu equipo está encargado de desarrollar una aplicación completa, bien, lo primero que solemos hacer es justamente hacer una funcionalidad o una serie de funcionalidades pero que vayan desde, por ejemplo, el front hasta la base de datos. Es decir, hacer una conexión completa, hacer todo el tramo, ¿vale? De la bala traseadora, por ejemplo, del proyectil traseador, este, para determinar si estamos apuntando en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque al tener el camino, el path o la funcionalidad desde un punto hacia el otro, bien, podemos obtener feedback del cliente y decir, bueno, mira, ¿es esto lo que querías? ¿Es más o menos esta la línea en la que quería seguir o no? ¿O lo he malinterpretado? ¿O he hecho algo mal? O lo que sea, ¿vale? La diferencia entre esto y, por ejemplo, una prueba de concepto o un prototipo, ¿vale? O el MVP completo, es que en este caso, este proyectil traseador, ¿vale? Este primer plano de lo que es el end-to-end, sí va, en teoría, a lo que es el producto final. Es decir, aquí en esta parte tú pues, puedes definir cosas como la arquitectura de tu aplicación, ¿vale? Puedes definir cosas como qué vas a utilizar, qué librerías vas a utilizar, puedes sentar bases del proyecto como tal y hacer ese camino end-to-end para tener una base no solamente funcional, sino también arquitectónica, ¿bien? O de diseño. Entonces, si tú necesitas, por ejemplo, un proyecto base, un proyecto semilla, para el resto del equipo de desarrollo, pues justamente puedes aprovechar de construirlo aquí o de diseñarlo aquí, ¿vale? Y de implementar lo que sea que necesites implementar, pues llámense utilitarios básicos, llámense arquitectura del proyecto, etcétera, ¿vale? Haces el end-to-end, justamente tienes este proyectil traseador y ahí recibes feedback de si estás apuntando en la dirección correcta y si estás dando el clavo o no. Bien, y a partir de ahí pues se desarrolla. Digamos que es más o menos la definición como la piedra angular o la columna vertebral de lo que es el proyecto, ¿sí? Además de que tienes una versión funcional de algo, tienes también pues justamente un ejemplo de punto a punto sobre el cual puedes desarrollar. Así que ahí el desarrollar es mucho más fácil porque ya tienes la base construida, ya abriste el camino y a partir de ahí pues desarrollas sobre esos bloques. ¿Sí? Entonces, básicamente estos eran los conceptos que quería comentar con ustedes.